A Isabel Díaz Ayuso se le suma un nuevo frente judicial porque el caso de las residencias de la Comunidad de Madrid, de las 7.291 víctimas de las residencias que no fueron derivadas a la sanidad pública por orden expresa del gobierno de Ayuso, este caso se reactiva con las declaraciones de ex altos cargos de Ayuso y la lucha de las familias por abrir una macrocausa. Mañana y pasado van a tener que declarar 3 de los altos cargos, van a ser interrogados por el juez como imputados por las muertes en las residencias, en un momento en el que Ayuso está sufriendo además bastante con el asunto sanitario que acaba de estallar en el hospital de Torrejón. Ya sabéis, esto de que estaban agrandando las listas de espera para así poder tener más beneficios como empresa privada. Esto es un remolino. No tengo que decir directamente de mierda, de basura, que además todo tiene que ver con lo mismo, con gestión pésima en aquello que es más importante, que es la sanidad, y sobre todo en este caso, la sanidad y la vida de las personas mayores y en plena pandemia, que además se suma a todos los escándalos que ha habido con cuestiones que tienen que ver con hacerse de oro, con forrarse en lo peor de la pandemia, como hizo su hermano o su novio. Vemos la cantidad de basura que hay en torno a una presidenta de la Comunidad de Madrid que cada vez que abre la boca lo hace para hablar de la ETA está a punto de conquistar el País Vasco, que te bote chapote, me gusta la fruta y todo tipo de chorradas para que no hablemos de esto. Vamos a ver ahora la información, vamos a ver qué es lo que se juega, a ver si por fin se hace justicia para las familias de las 7.291 víctimas, pero antes quiero que veamos este corte 15 segundos en los que Ayuso se atreve a decir una cosa que de verdad no lo vais a creer. La vais a escuchar y vais a decir, no puede ser posible que lo haya dicho. Atención, ¿eh? Cualquier persona que utilice la sanidad de Madrid para hacer ningún tipo de negocio y que haga prevalecer una vida sobre la otra, tendrá respuesta contundente y sin paliativos. Respuesta contundente y sin paliativos para aquellas personas que se atrevan a hacer negocio con la sanidad. Es que esto es, de verdad es para quedarse anonadado. Personas, a ver si se os ocurre alguno a vosotros. ¿Alguna persona que os venga a la mente que haya hecho negocio con la sanidad, que se haya forrado, que se haya hecho de oro, no sé, que haya cobrado 2 millones de euros en lo peor de la pandemia por cobrar comisiones de mascarillas? Que con ese dinero después presuntamente haya defraudado 250.000 euros para no pagarle a Hacienda y con ese dinero después se haya comprado 2 áticos de lujo con el que vive la presidenta de la Comunidad de Madrid. No sé si se ocurre alguno. No sé si se ocurre que tal vez sea su novio. No sé si se ocurre que sea el propio hermano. ¿Qué medidas contundentes va a hablar? ¿Qué va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Mandar al novio a dormir al salón? ¿Al sofá te vas a ir a dormir? ¿Que te has enriquecido con el dinero de las mascarillas? ¿Con el dinero de la sanidad? ¿Qué vas a decirle a tu hermano? ¿Que le toca fregar los platos hoy cuando quedéis a comer? De verdad. Cuando en lo peor de la pandemia, y esto te lo dijo Pablo Casado, le diste a tu propio hermano 280.000 euros en lo peor de la pandemia por compra de mascarillas, se hizo de oro. ¿Te parece eso hacerte de oro, hacer negocio con la salud de los madrileños, sí o no? Porque a mí me parece que desde luego sí. Lo que pasa es que en este país hemos tenido durante los últimos meses muy poca, o más bien demasiada manga ancha, con los negocietes que tiene todo el entorno de Isabel Díaz Ayuso, porque la tipa cada vez que abría la boca decía una tontería nueva y nos centramos en la tontería, que salía de repente, como el otro día no que hay diario, y decía buenas noches, no sé qué, y parece como en ese estado siempre y eternamente, presuntamente etílico festivo, tal vez copiado de Miguel Ángel Rodríguez, y entonces nos centramos en la anécdota, en se ha vuelto a equivocar, me lleva pinganillo, no sabe ni lo que dice, que es verdad. Porque la pobre cada vez que abre la boca es espectacular, sube el pan, y que esto sea lo que más puede plantarle cara a Alberto Núñez Feijóo, a mí si fuese Feijóo me haría que pensar, joder, bueno, claro, pero es que Feijóo es anatopap, pero como estamos con esas chorradas todo el día, anatopap, la ETA, no sé qué, entonces dejamos de lado las cosas que de verdad importan, que son esta. Que por cierto, tanto hablar de ETA, le contestaba a este usuario de Twitter, recordatorio, víctimas de ETA desde el 2010, 0, por fortuna, 0. Víctimas de Ayuso desde el 2010, 7.291. Que me digan que es mentira. Y después Ayuso dice de ETA... País Vasco y a Navarra. Mientras sostiene a Pedro Sánchez. Que me digan que es mentira. Que me digan que es mentira. Bueno, pues si comparas, y es una comparación dolorosa, entre aquellas personas que directamente perdieron la vida a raíz de una prohibición de que no pudiesen ir a un hospital público, y comparas la vida con una banda terrorista infame que es ETA, que está todo el día mentándola, incluso cuando los familiares de las víctimas de ETA le piden que pare ya. Se lo dijo Ordóñez, por favor, pare ya de hablar de ETA, para intentar disimular que no tiene discurso político. Pero sobre todo, y esperad, porque van a intentar aumentar seguramente los decibelios hablando de ETA y de todo tipo de barbaridades para que no hablemos de esto, pero aquí lo siento mucho, Ayuso, vamos a hablar.
Que por cierto, antes de ir con esto, os quería anunciar, esta noche a las 9 de la noche vamos a hacer, hoy lunes, si estáis viendo el vídeo más tarde, es lunes 8 de diciembre, para hablar sobre la denuncia, sobre la amenaza de denuncia, de acciones legales que han puesto sobre mí. Alguien, no es Ayuso, pero es de un entorno bastante respetado por toda esa gente, por simplemente haber hecho un vídeo en este canal, por haber hecho un vídeo en Alan Barroso Clips. Me están pidiendo 40.000 pavos, una cosa que, yo os avanzo, les va a costar mucho que vaya para adelante, pero que tiene la intención de intentar silenciarme, de que no hable. De que estos vídeos que hago diciendo mi opinión, lo que yo pienso en libertad, como además la Constitución española era el sábado el aniversario 47 de la Constitución española, tanto que dicen reivindicar la Constitución, pues la Constitución ampara el derecho a la libertad de expresión, por fortuna, y todavía más si es respecto a personajes públicos o cargos públicos a los que le pagamos el sueldo con nuestros impuestos. Bueno, pues en fin, hay gente que esa libertad de expresión solamente la tolera cuando es unidireccional, quiere decir, cuando la ejercen ellos, cuando la ejercen en contra de lo que hacen ellos en su trabajo, entonces les parece fatal y te piden 40.000 pavos. Espectacular. Hoy a las 9 os lo anunciaré. Para aquellos que ya están en la comunidad de Es Buenaventura, de Buenaventura, ya saben quién es, porque lo he publicado ahí, pero bueno, esta noche lo sabréis todos. Si lo queréis saber antes, podéis entrar en esbuenaventura.es/apoya para, bueno, en fin, independientemente de eso, apoyar que sigamos haciendo estos vídeos, formar parte de la comunidad, y de paso ya está ahí, pero esta noche lo sabréis todos y todas. Haremos un vídeo largo y tendido, porque lo que no podemos permitir es callarnos y bajar la cabeza cuando intentan silenciarnos de esta manera tan burda. Espectacular. Bueno, 2 juzgados interrogan como imputados a 3 exaltos cargos de Ayuso por la muerte de la residencia. Esto será mañana y pasado. Ayuso va a decir cualquier tipo de barbaridad para intentar que no se hable de esto. Escribe Alberto Pozas en eldiario.es. Vamos a la información. 3 antiguos altos cargos sanitarios de la Comunidad de Madrid declararán la semana que viene, esto es mañana y pasado ya, como imputados en 2 juzgados que investigan las muertes de ancianos en residencias de Valdebernardo y Torrelodones, respectivamente, durante la pandemia. Como habéis, todavía están como fragmentados. No hay una macrocausa juntando a todas las familias de las 7.291 víctimas, sino que van causa por causa a la espera de eso, de que ojalá se junte todo en una causa. Pues como está pasando ahora con la Dana, con las 229 personas de la Dana, pues ojalá ocurra lo mismo a nivel de unirlo todo en una causa, que en este caso comparecerán aquí ante los jueces en 2 días consecutivos, tanto Carlos Mur, entonces director de Coordinación Sociosanitaria de Isabel Díaz Ayuso, su sucesor Francisco Javier Martínez, y entonces responsable del Suma 112 en la región. Diversos juzgados de Madrid han abierto en los últimos años más de una decena de causas penales, como os digo, independientes, para investigar si la aplicación de los protocolos de no derivación, esto es que no te mandaban a la sanidad pública, porque total, decía Ayuso, te ibas a morir igual, en la región bautizados estos protocolos como protocolos de la vergüenza por los afectados, se tradujeron en una peor atención a los ancianos que vivían en residencias y en la práctica empeoraron su situación sanitaria. Las familias denuncian que hasta 7.291 ancianos fallecieron por la aplicación de estos protocolos de no derivación a hospitales. Durante los últimos meses hemos visto también cómo llegaron a ir en contra de la cifra. Acordaos que hace unos meses se hizo un documental que lo vio muchísima gente, se puso incluso en la televisión pública, muchísima gente. Ayuso llamó el boicot, ese día se fue de España, se fue creo a Londres, en fin, como siempre se va a España siempre que tiene un problema con su novio o con quien sea, y dijo que era todo falso, que era mentira, que esa cifra se la habían inventado, y literalmente esa cifra la había dado el propio gobierno de la Comunidad de Madrid. Incluso la propia Ayuso dijo que total, que se iban a morir igual, que esas personas mayores con el COVID que se morían todas, lo cual era mentira, flagrantemente mentira, y aún así, como si fuese lo mismo morirte en una residencia solo, sin atención sanitaria, que morir en un hospital con cuidados médicos y cuidados paliativos, para ir sin dolor. Bueno, Ayuso decidió, creyéndose de alguna manera Dios, decidiendo sobre la vida o la muerte, que se iban a morir igual. En fin, es que es normal que la gente esté profundamente cabreada, para que luego esté todo el día hablando de otras chorradas. En fin. Algunas de estas causas han sido archivadas, con varios jueces calificando de discutible este protocolo, pero otras han seguido adelante y en el último año, de forma inédita, han llamado a declarar a los responsables de los protocolos de la vergüenza. Carlos Mur, por ejemplo, ya ha testificado en varias causas y ha defendido que esos protocolos estaban destinados a dar un criterio a los sanitarios, pero sin que fueran una imposición. Era un criterio, una observación que hacían, ya. Un primer juzgado de la Plaza de Castilla les tomará declaración en martes en una causa que analiza la muerte de un anciano en una residencia Amavir de Valdebernardo. Un día después están llamados a comparecer también como investigados en Collado Villalba por la muerte de una persona en una residencia de Sanitas en Torrelodones. Son declaraciones que ya fueron convocadas hace varios meses, pero que han sufrido retrasos por la redistribución de las causas entre distintos juzgados de la región. Esto se suma a que tenemos ya las actas policiales
de aquellos momentos, que era la policía las únicas que podían entrar en estas residencias para ver qué es lo que pasaba, ni siquiera los familiares podían verlo, y en esas actas se constataba el abandono de las residencias en Madrid durante la primera ola de la pandemia. Los audios también de las llamadas al 112 de emergencias también son desgarradores, los hemos visto en algunas ocasiones. Familiares llamando y diciendo, ¿por qué no llevan al hospital ya de una vez a un padre, a una madre? Se está muriendo, hay que hacer algo. Y le decían básicamente, no, tenemos unas directrices claras desde el gobierno de la Comunidad de Madrid que no podemos derivar a nadie de la sanidad, pero se va a morir. Y al día siguiente le llamaban y decían, efectivamente ha muerto. ¿Podría haber muerto igual en el hospital? Sí, lo que os decía, ¿habría sido lo mismo? Desde luego que no. Por cierto, otra noticia de última hora que tiene que ver con todo este entramado vergonzoso. La causa contra el novio de Ayuso, otro tipo de estos que Ayuso criticaba, quien se haya forrado, quien se haya hecho de oro. Persona que utilice la sanidad de Madrid para hacer ningún tipo de negocio y que haga prevalecer una vida sobre la otra. Bueno, pues este tipo que utilizaba efectivamente, no sé si la sanidad de Madrid, pero desde luego la sanidad española entendía como la necesidad de mascarillas para hacer negocio, 2 millones de euros, es público, está publicado en todos los sitios. Resulta que a este no le pega la bronca, no sé qué, lo que os decía, mandarlo a dormir al sofá, no sé si será ese el gran castigo a cambio de 2 millones de euros. Más de uno aquí seguro estaríais dispuestos a aceptar el castigo de una dolorosa noche en un sofá a cambio de 2 millones de euros. En fin, estoy ironizando, obviamente. Resulta que su causa se verá por un juez de lo penal que podría no fijar el juicio y resolver hasta 2027. Del 2027, amigos y amigas. Creo que hoy se han cumplido 17 o 18 días de cuando conocimos la condena al fiscal general del Estado, sin que tengamos todavía la sentencia. Han pasado ya prácticamente 20 días, cerca de un mes, desde que supimos la condena al fiscal general del Estado, desde que eso llenó todas las tertulias, habló en todos lados, titulares, por supuesto Feijóo saliendo a decir que el gobierno debía dimitir, que esto es un escándalo, bla, 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 y todavía no sabemos los argumentos jurídicos. No hay sentencia. Hay condena, no hay sentencia. El fiscal general del Estado ha dimitido, han pasado a la siguiente cosa. Una rapidez extraordinaria para determinadas cosas y una lentitud también llamativamente, pues bueno, lenta, ¿no? Llamativamente también extraña para un caso tan mediático, tan importante como este. Hasta el 2027. Es decir, no se extraña en lo más mínimo que en este proceso, pues bueno, se convoquen elecciones por el camino, este gobierno de coalición progresista caiga, porque ahora mismo en las encuestas está fatal, la verdad, y bueno, eso podemos hablar en otro momento, o también tiene unos cuantos escándalos que merece la pena tratar de manera pormenorizada, pues lo he dicho muchas veces, el sinvergüenza de Koldo, de Ábalos, de Cerdán, ahora con lo de un asesor de Moncloa que también está pringado en temas de acoso, en fin, cosas horrorosas que evidentemente desmovilizan, pero claro, este asunto que también podría desmovilizar a la derecha, curiosamente, se aplaza hasta el 2027. No sé si lo aplazan con cosas dilatorias desde la defensa de González Amador. No sé, harán lo imposible. A ver si se enfadan también por decir esto y me denuncian que últimamente ese entorno. Bueno, González Amador ya lo hizo, ¿eh? González Amador ya me puso un requerimiento hace un año, creo, justo ahora. En fin, tienen siempre la piel muy fina a la hora de escuchar algunas críticas. Pero, como os decía, todo esto tiene que ver con exactamente lo mismo. ¿Qué es este uso torticero desde el hospital de Torrejón hasta el novio Ayuso, hasta el hermano, pasando por todas estas barbaridades de la sanidad como un espacio de negocio muy lucrativo para unos pocos y, curiosamente, todos los que están en el entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid? Por eso se están escribiendo artículos como este, escribía aquí José Precedo en el diario.es diciendo esto: el escándalo de Rivera Salud, que es el hospital de Torrejón, y los negocios de la pareja de Ayuso extienden las sospechas sobre la sanidad de Madrid. Y es normal. Una comunidad autónoma que es la primera comunidad autónoma con más seguros privados. Con más seguros privados. Una comunidad autónoma que además ha sido el laboratorio de privatizaciones que empezó Esperanza Aguirre y han continuado el resto del Partido Popular. Y que ahora además amanecemos cada día con una noticia nueva de pues, empresas privadas haciendo lo imposible para ganar más dinero en un sector en el que no se debería ganar más dinero, sino que se debería hacer mejor para curar cuanto antes y de manera más rápida a las personas. Bueno, en este caso parece que el criterio era otro. El criterio era siempre económico primero y después, en todo caso, de salud, visto lo visto, lo que aparecen en determinadas informaciones. Vamos a leer lo que escribe aquí José Precedo. Dice: todo lo que la oposición política en Madrid había denunciado durante más de una década sobre las privatizaciones sanitarias del PP en la región
está ahora en un audio del CEO de Ribera Salud. Es que es un audio que se ha publicado, una exclusiva que sacó El País, la empresa concesionaria del Hospital Público de Torrejón de Ardoz. Todo el mundo ha podido escucharlo, sin saber que estaba siendo grabado. Pablo Gallard, que es el alto cargo de una multinacional de la sanidad privada, pidió abiertamente a sus empleados aumentar las listas de espera de un centro sanitario público, de gestión privada, por supuesto, y ahorrarse las intervenciones más costosas para engordar así los beneficios millonarios de la sociedad privada que lo explota. Es que se oye así literalmente y aún son capaces de decir, no, esto es mentira. Mira, me toco las narices. O sea, ya no sé qué hace falta. Ver una imagen, un vídeo de un tipo cogiendo billetes y poniéndoselos a la espalda diciendo, lo hago para forrarme, lo hago para forrarme. No, es que de verdad, no sé qué esperan. No solo eso. Los gestores del hospital que denunciaron esas prácticas en los canales internos de la compañía fueron despedidos cuando alertaron de otras prácticas irregulares, como haber recibido órdenes para reutilizar material de un solo uso en los caterismos. Trabajadores del centro también señalan como responsables de la situación actual a algunos de los directivos ahora despedidos. Es el último episodio de la larga lista, y esto es lo importante, larga lista de escándalos de las privatizaciones sanitarias en Madrid y que la izquierda viene denunciando desde hace años y que ahora se plantean llevar a los tribunales tanto PSOE como Más Madrid. La portavoz de esta formación, Manuela Berquerot, exige crear una comisión de investigación en la Asamblea. Una cosa que ya os avanzo no va a ocurrir, porque tienen mayoría absoluta en la Asamblea y solamente hacen comisiones de investigación de aquello que les importa, es decir, de la ETA y de Begoña Gómez. De otra cosa no se habla de las comisiones de investigación. Por supuesto, Miguel Ángel Rodríguez tampoco ha tenido que ir nunca a declarar una de ellas. Siempre atenta a los titulares, la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha tardado día y medio en reaccionar. Silencio atroz, de la Comunidad de Madrid, día y medio en reaccionar a este audio, desde que el miércoles, para decir ETA lo hace bastante más rápido, desde que el miércoles al anochecer trascendieran las primeras noticias que apuntan a esas graves irregularidades en el Hospital Público de Torrejón. Su consejera de Sanidad, Fátima Matute, permanece recluida mientras su departamento manda notas de prensa en las que defiende que las inspecciones no han revelado comportamientos anormales en el centro sanitario. Ayuso aseguró el viernes que no le temblaría el pulso y que si se detectan malas prácticas serán erradicadas con contundencia. Y el sábado ya dijo que todo es una exageración de Moncloa, es una cosa de Pedro Sánchez, trifulcas entre directivos, le faltaba decir que era culpa también de la ETA, por supuesto, y que te bote chapote de aperitivo. Entre tanto, la polémica no ha dejado de crecer y viene a engordar otro escándalo en la sanidad madrileña, tras los negocios de Alberto González Amador, pareja de la presidenta, con el gigante sanitario que más factura a la administración que preside Ayuso, el Grupo Quirón, que ha cobrado más de 5.000 millones de euros de la comunidad desde el 2020. 5.000 millones. 5.000 millones. Me mareo. Tras varias manifestaciones multitudinarias en defensa de la sanidad pública, el Partido Popular sabe que está jugando con fuego en una materia muy sensible para la ciudadanía y con una gestión que no ha dejado de empeorar en los últimos años. Sus modificaciones estadísticas a la hora de computar a los pacientes en listas de espera no han evitado que en Madrid se haya superado el 1.000.000 de ciudadanos que aguardan por una prueba diagnóstica, una consulta externa o una intervención quirúrgica. En toda la comunidad hay 7 millones, con lo que significaría que el 14% de la población está esperando a que la atienda un médico. Claro, después nos llevamos la mano a la cabeza. ¿Por qué aumenta la sanidad privada? Hombre, por esto. Porque si te dicen, no, tienes una cola de 1.000.000 de personas. Y si pagas por aquí un seguro privado, entonces igual llegas antes. Y lo que os digo es que sacan por todos los lados. Sacan cuando lo gestionan, sacan cuando te hacen más grande la lista de espera para que tengan que atenderte más tarde y así ganen más dinero, y sacan también cuando te has cansado de todo ese proceso privatizado que te vayas directamente ya a la privada con un seguro médico privado. Es que es una locura. El porcentaje baja si se tiene en cuenta que a Madrid vienen a tratarse pacientes de otras zonas de España, claro, y que esos mismos hospitales atienden a personas que no están censadas o que acuden como desplazados, pero nunca antes se había alcanzado una cifra tan alta de pacientes esperando. Durante los últimos 3 días, además de las palabras del CEO de Ribera Salud, que pedía a su equipo dejar de atender aquellas operaciones más costosas, el diario.es ha publicado denuncias de su personal que se queja de modificaciones del sistema de triaje en las urgencias para priorizar la rentabilidad económica sobre los criterios médicos. Esto es, ¿qué te toca? ¿Uno más grave que te va a costar más dinero o uno más leve? Pues haz uno más leve, porque te va a salir más barato, lo vas a hacer más rápido, vas a poder decir que has atendido a más personas y vas a sacar muchísimo más dinero. Vamos a escuchar esta intervención de Manuel Rico en 24 horas explicando las mentiras de Isabel Díaz Ayuso y del gobierno autonómico sobre precisamente lo que se va a hablar mañana y pasado mañana. Atención a esto. La reflexión es facilísima, es que es una falsa polémica, no existe tal polémica. Es una nueva maniobra de la Comunidad de Madrid para intentar despistar. A ver, la Comunidad de Madrid da un dato que solo incluye a las personas que en el certificado de defunción se puso que tenían COVID o sospecha de COVID. En aquel momento no había test
para hacer COVID en las residencias. En las residencias de Madrid se empieza a hacer en torno al 9, 10, 11 de abril y luego había gente que era asintomática. Por lo tanto, si uno va a la fuente que propone la propia Comunidad de Madrid, la SER lo acaba de explicar perfectamente, pero yo me he tomado la molestia de ir al INE y sacar los datos. Si uno ve los datos del INE, la cifra de todos los fallecidos en residencias de la Comunidad de Madrid en marzo y abril, según el INE, 7.269. Es una cifra prácticamente idéntica a la que facilitó la propia Comunidad de Madrid a través de políticas sociales, que es 7.291. Por lo tanto, lo que pretende hacer en esta falsa polémica la Comunidad de Madrid es excluir a una parte de los fallecidos, pero también fallecieron, y el protocolo de exclusión expresamente ponía que se aplicaba a todo el mundo, a quien tenía problemas, infección respiratoria y a los demás. Por lo tanto, bueno, pues una maniobra más. Durante meses el gobierno de Ayuso estuvo diciendo que el protocolo era un borrador, luego vino el segundo gran fake, que era que el responsable de las residencias era Pablo Iglesias, y bueno, una vez que estos se han agotado, ahora creo que tienen la intención de iniciar un tercero, pero que no tienen que creer ni al gobierno de Ayuso ni a un periodista. Los espectadores pueden ir a la web del INE y comprobarlo por sí mismos. ¿A qué os suena esto? Quiero decir, a lo de decir una cosa, una versión, después de decir otra, no, esto era cosa de Pablo Iglesias, no, esto es mentira, no, la cifra es falsa, no. Amazon. A las 229 víctimas de la Dana, que se comportan igual. Primero, lo básico para todas es faltarle respeto a las víctimas. Pasar de ellas, humillarlas, insultarlas. Ayuso ni siquiera se ha reunido con las de las residencias, igual que Amazon con las de la Dana. Mentir, atrincherarse, pasar de todo. Lo de Amazon, ¿sabéis qué? Es que lo de Amazon tiene que ver con que el tipo, mientras todo esto ocurría, estaba encerrado en el Ventorro con una mujer, haciendo, pues bueno, ya os podéis imaginar qué. Y eso es como ha sido más llamativo y, no sé, es más comidilla. Y lo de Ayuso y las residencias fue de una manera mucho más alargada, durante mucho más tiempo, es mucha más gente. No es algo tan directo, porque en ese momento estaba muriendo mucha gente, gente que no tenía nada que ver con Ayuso, por supuesto, y que murió independientemente de si gobernase Ayuso o cualquier otra persona. El COVID no distingue por ideología, no moría más en Madrid por ser gobernado por la derecha que en otro sitio que gobernase a la izquierda, en absoluto. Pero desde luego si te impedían ir al hospital, sí que te morías antes. Pero como se fue en medio de una desgracia que afectó por lo general, que evidentemente era una pandemia, y las cosas han quedado un poco distraídas, y sobre todo quien se atrevió a denunciar dentro de su propio partido que Ayuso lo que estaba haciendo mientras tanto era darle dinero a su propio hermano y se tuvo que ir, no, lo echaron a Pablo Casado, pues entonces se ha difuminado todo mucho más y ha aguantado mientras Mazón, bueno, ha aguantado porque sigue de diputado Mazón, pero no como presidente de la Generalitat. Pero al fin y al cabo es la misma forma perversa de tratar este tipo de desgracias, ¿nos parece? En fin, os leo los comentarios, me gustaría saberlo. Recordad, esta noche explicaré, haremos el anuncio de este delirio de que intenten censurar mi libertad de expresión, intenten que no hable de lo que a mí me apetezca y dé mi opinión sobre lo que me dé la gana. Hoy a las 9 hacemos directo en el canal de YouTube. Muchas gracias por estar aquí. Os animo de nuevo a formar parte de Buenaventura para permitir, ahora más que nunca, que estos vídeos los podamos ir haciendo a pesar de las amenazas de censura por grandes poderes, como el que vais a ver esta noche. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por estar aquí.